en su nombre. Les queremos pedir que nos ayuden, Espíritu Santo, a que nos abras el corazón, el entendimiento, nuestros oídos, nuestra boca, para alabar a Jesús, para alabar al Padre, para darles gracias, para que nuestro corazón y nuestros oídos entiendan lo que el mensaje que nos quieran dar. Gracias, Mamá María, por llevarnos a tu Hijo. Gracias por estar presente. Gracias por querer tanto nuestras vidas, por querer tanto a nuestro país, por estar tan cercana a nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, y Madre por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues antes que nada, anunciar el tema que voy a dar, que es la palabra. Entonces, si Martín nos hace el favor para introducirnos con esta canción, de ponérnosla. Claro que sí. ¿Quién será el que continúe la misión de darle vida al mundo porque la perdió? ¿Quién será respuesta? ¿Quién será protesta? ¿Quién denunciará y anunciará el amor? ¿Quién será el que escuche la voz de Dios? Que ella descubra todo su dolor. Quien le entregará toda su vida. Quien repetirá su locura de amor. Ponernos en camino y ser palabra de Dios y arriesgarlo todo y hacer vida en el evangelio para anunciar lo nuevo. Es tiempo de este fermento en la masa y sensate de sabor. Vidas que señalen el camino. El amor sea su destino, cartas vivas, mensajeros de Dios. ¿Quién despertará en el mundo la inquietud de volver al plan de amor que Dios pensó? ¿Quién verá en el otro un hermano? ¿Quién construirá el reino de amor? ¿Quién hará que cambie lo que se plantó como ley de indiferencia y de opresión? ¿Quién dará al amor la última palabra y con el tiempo
Bueno, pues antes quiero contarles rápidamente que cuando me tocaron a mí las pautas el 4 de junio, yo abrí todos los links que me encontré en internet y todos me llevaban a lo que vamos a meditar hoy, que es totalmente diferente a la liturgia que corresponde hoy, que es Cristo sacerdote y rey. Entonces, hoy que escuché misa y que vi que era sacerdote rey y que no correspondían, pues no quiero dejar de mencionar pues la importancia, ¿no?, de este sacerdote, de este sacerdocio. Y pues yo veía, ¿no?, cómo muchos teólogos están de acuerdo en que el centro del Antiguo Testamento es la alianza. Entonces, pues yo meditaba en Génesis 17, 19, como Dios le promete a Abraham que va a hacer un pacto con su hijo Isaac, y luego dice aquí, y con toda su descendencia, y para siempre. O sea que también nos toca a nosotros este pacto. Pero entonces, bueno, a mí me parece como que es un momento tan romántico para Dios, que luego a Moisés, en Éxodo 12:4, le va a decir que van a tener que recordar este día, ¿no?, todo romántico, como una fiesta, ¿no?, y que lo tienen que celebrar a perpetuidad. Y este día, pues bueno, es así como impresionante saber que es más grande todavía que Navidad, más grande incluso que Pentecostés o que hoy mismo, ¿no? Y esto obviamente se refiere a la Pascua, ¿no?, cuando Dios hace esa alianza con nosotros. Y pues vamos a encontrar este banquete figurado en toda la Biblia, ¿no? Como por ejemplo en Génesis, el sacrificio de Isaac, que es figura del Cordero, el banquete celestial. Vamos a ver también, por ejemplo, cómo Melquisedec ofrece este sacrificio de pan y vino en compañía de Abraham. Y bueno, ya ahora les voy a decir que casualmente lo que a mí me tocó compartirles, pues tiene mucho que ver casualmente con este día. Yo no lo sabía, pero se los quise compartir porque pues obviamente es del Espíritu, ¿no? Entonces, bueno, pues primero yo meditaba en esta cita la fuerza de la palabra y veía en ella 3 significados. El primero de estos obviamente es Cristo, el Verbo. Dice San Juan en su capítulo 1, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Por ella se hizo todo, y nada llegó a ser sin la palabra. De hecho, es catecismo para niños el conocer que por la palabra se hizo todo el mundo, ¿no? Y aún todavía Dios continúa a nosotros sus hijos, tanto en la palabra que se hizo carne, que es Cristo Eucaristía, como en las Sagradas Escrituras. Es una palabra que vive, que tiene un corazón, que late, que nos ama, pero también quiere que le amemos. Y me llamaba mucho la atención el Evangelio de hoy, Lucas 22, 14, 20, cómo Jesús desea estar con nosotros. Le dice a sus discípulos, cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. El otro significado de la palabra que capté es la Biblia. Y experimentaba que también es una palabra que vive, porque también es Cristo. En ella nos encontramos con un Jesús que, aunque es 100% Dios, también ha querido vivir como 100% hombre para estar con sus amigos y darse a conocer, ¿no? Porque en esta Biblia, pues Él va a revelar su esencia, lo que le gusta, lo que le disgusta, pero también nos dice cómo ser felices.
Luego el tercer significado que yo veía del vocablo palabra es la que sale de la boca del hombre y que tengo que cuidar, ¿no? Porque si Jesús nos dice no hace al hombre impuro lo que entra a la boca, sino lo que sale de ella, pues bueno, lo que nosotros decimos es lo que nos puede purificar o hacer impuros. Entonces, estos tres significados son los que quise compartir en estas pautas de oración para tomar conciencia, pues, de cómo encarnarlas en el diario vivir. Cuando uno se aleja de este Jesús o de esta palabra viva, ocurre que de manera paulatina y sin sentir, nuestras vidas pues se van volviendo un caos, ¿no? Yo, por ejemplo, quería ser religiosa, pero en 3 diferentes congregaciones fui rechazada, ¿no? Y en 2 fui rechazada, y en una mi papá no me dejó. Entonces me alejé de las cosas de Dios y empecé a vivir con un Dios a mi medida, ¿no? Dejar de ir a misa no me parecía que fuera pecado o que estuviera mal. Y así, sin sentir, y paulatinamente terminé 20 años viviendo en adulterio. Pero bueno, cuando uno se acerca a esta iglesia, que es la palabra de Dios viva, toca el corazón y bueno, pues nos vamos dando cuenta que esta palabra nos va a ayudar a arreglar nuestra vida, porque va a ser Jesús el que va a volver a formar el barro. Lo que quiero decir que con esto, al meditar asiduamente la palabra como lo hacían los discípulos, según los Hechos de los Apóstoles 2:42, a uno se le puede ir purificando esa mirada con la palabra. De hecho, según la teología viperina, la serpiente inoculó la mirada de Eva y ahora vemos nosotros con un veneno que nos hace ver con un corazón que mira mal, pero no nos damos cuenta. Pero justamente esta meditación asidua de la palabra sería como el contraveneno. Y entonces se van a ir entendiendo más las cosas del Espíritu y su voluntad. Y entonces va a ser un beneficio también para los que nos rodean. Pero si nosotros tenemos velada esa mirada, incluso los que están más cercanos a la iglesia, pues paradójicamente podrían estar más alejados de Dios, porque acostumbrados a la rutina, en el servicio de Dios, olvidan ese primer amor y no se dan cuenta. Por eso hay que intentar escuchar y leer la palabra con atención, tratando de captar el mensaje que Dios quiere darnos, ¿no? Como dice Salmo 85, y como oraba Santo Domingo de Guzmán, voy a escuchar lo que dice el Señor. Para darnos cuenta si la palabra no está penetrando en mi entendimiento, así como hay test psicológicos, existen test espirituales para quienes profundizan en las Sagradas Escrituras. Y estos nos van a ayudar a descubrir si estamos alejados de Dios, a pesar de permanecer físicamente en la iglesia o en la Fraternidad Misionera Verbum Dei. Pues yo, profundizando, recordaba cómo Jesús va a mencionar a los fariseos de muchas maneras, cómo es que están alejados de Dios a pesar de ser maestros de la ley. Diría San Juan Evangelista en el capítulo 3:20, que cuando vivo en pecado, la palabra de Dios me encandila y no voy a ella. Este sería un test espiritual. Si yo duro días y días con esta asedia, es decir, con este desgano por profundizar en su palabra, pues podría ser porque no quiero que la verdad de Cristo censure mis malas obras. Y entonces prefiero permanecer cómodamente en la negación de mis pecados. De hecho, ya más adelante habrá santos como San Agustín. Él diría que me pregunte si me encuentro triste por no conseguir algo que quiero, ya sea psicológico o material, ¿no? Como, por ejemplo, el querer conquistar el amor de una pareja, el recibir honores, que me aplaudan y me reconozcan, o tal vez si me lamento constantemente por la infancia que no tuve, si yo me encuentro triste por no conseguir todo esto que yo quiero,
El resultado de este test espiritual sería que es porque mi verdadera esperanza, mis verdaderos anhelos y deseos no están jalados hacia Dios, sino que son meramente carnales. Y bueno, desear una cosa material no es malo, lo malo estaría en perder la alegría si no lo consigo. Entonces, pues yo creo que esta es una de las razones por las que dirá San Pablo a Timoteo que mantenga en la memoria el recuerdo de Jesucristo, ¿no? Que sus principales anhelos y deseos estén en Jesucristo. De hecho, el Papa Francisco sacó una exhortación a la santidad en donde nos recuerda que debemos constantemente meditar en las cosas divinas, porque las cosas de la tierra las tenemos a la mano, pero las cosas del cielo hay que estarlas recordando constantemente. Esto que predicaban los apóstoles, como lo que decía San Juan, de que los fariseos no se acercaban a la palabra porque les recordaba y censuraba sus malas obras, pues les molestaba, y justamente a los mismos maestros de la ley. Entonces, como les resultaba incómodo, pues por eso los perseguían. Mataban a los profetas desde el Antiguo Testamento y mataron a la mayoría de los apóstoles, empezando por el mismo Jesús, porque querían cerrar sus bocas, ¿no? Acallar sus conciencias. Y creo que nosotros también a veces con ese desgano de no querer escuchar su palabra, pues sería como una forma de taparle la conciencia, a nuestras conciencias, ¿no? Hoy en día hay muchos sacerdotes inocentes todavía que son encarcelados y fue por lo que encarcelaron a Pablo, pero dice aquí que la palabra de Dios no se puede encadenar. La palabra es poderosa y San Pablo sabe que esta palabra es necesaria para salvar a los hijos de Dios y por eso lo soporta todo. Porque al amar a Dios, ama con su vida misma a los que Dios ama. Pablo soporta todo esto porque quiere permanecer en el amor de Dios, porque le ha conocido, le ha saboreado y más allá de sentirlo, pues ha tenido ese trato personal con Jesús, ha descubierto en carne propia lo que se siente haber llenado ese hueco del corazón con lo único que puede ser llenado, que es Dios mismo. ¿Ustedes creen que los ángeles de Dios nos cuidan por nuestra bonita sonrisa? Nos cuidan porque aman a Dios y cuidan su obra. Entonces, Pablo va a hacer su voluntad porque ha escuchado estas palabras de Jesús que nos ha dado también a nosotros. Si alguien me ama, cumplirá mis mandamientos. Entonces, vendremos y haremos en él nuestra morada. Esto está en Juan 14, 23. ¿Cómo no desear que Dios habite en nosotros, no? Hay mucho más para meditar, pero como no tenemos mucho tiempo, pues vamos a pasar al tercer significado de la palabra, por minúscula, pero no por eso deja de ser poderosa, que sería la palabra que sale de la boca del hombre. Palabras que pueden dar vida, palabras que pueden matar, que pueden animar o desanimar, herir o curar. Y es en base a ella donde nosotros empezamos a construir nuestra felicidad, pero también la del prójimo. A mí me pasaba, y creo que a todos nos ha pasado, que a veces nuestra lengua está desatada. Cuando mis hijas estaban pequeñas, bueno, ahora ya son prácticamente profesionistas las dos, pero les gritaba y al rato estaba yo toda con cruda moral y me prometía no volver a regañarlas. Pero con todo y esa buena voluntad, caía otra vez, ¿no? Un día de plano cerré la puerta de mi cuarto, me hinqué, puse mi frente en el suelo y entonces invoqué el nombre de Yahvé con todas mis fuerzas. Obviamente no verbalmente, no con mi boca cerrada y en mi mente, Yahvé, auxilio, por favor, compadécete de mí, ¿no? Ayúdame a hacer el bien que quiero. De pronto se llevó mi enojo, ¿no? Esta debilidad pues la vamos pudiendo nosotros descubrir meditando su palabra, ¿no? En mi caso, pues fue darme cuenta que Él nos pide ser mansos, dichosos los mansos de corazón, ¿no? En el Sermón de la Montaña
nos va a dar 9 bienaventuranzas, 8, 9, pero que están algunas repetidas y bueno, según San Agustín terminan siendo 7 y una de ellas nos pide ser mansos de corazón. Pero como al mismo tiempo descubro que yo no soy capaz de ser virtuosa por mí misma, entonces al darme cuenta de mi pobreza, el siguiente paso, según Guigo el Cartujo, para llegar a una contemplación, sería la plegaria. Después de leer su palabra, luego medito, que no puedo yo cumplir con eso, antes de la contemplación, el tercer paso sería la plegaria. Pedirle a Dios lo que según San Agustín no puedo conseguir ni de mis padres, ni de mis hermanos, ni de mis amigos, que es su gracia. Nosotros a veces le pedimos a Dios, enséñanos a orar. Y una de las formas con las que se aprende a orar, con las que nosotros aprendemos a orar, pues es con ese gran manual de oración que incluso también Jesús meditaba, porque lo dice, lo sabemos porque lo dice, sobre todo en los evangelios al iniciar su pasión, dice, antes de ir al monte, al Getsemaní, él dice, salieron de la sinagoga después de leer los salmos, ¿no? Alguno de los 4 evangelistas comienza así la pasión de Cristo. Entonces, el salmo de hoy, que no es de hoy, pero que yo pensé es el Salmo 25 que dice, enséñame, Señor, tus caminos, instrúyame en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. El Señor es bueno y recto y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que guardan su alianza y sus mandatos. El Señor se confía a los fieles y les da a conocer su alianza. Pues por eso va a decir Jesús que su yugo es ligero, porque pues Él nos va a ayudar a llevar la carga. Si nosotros logramos ser virtuosos, es porque Dios nos ayuda, para que no nos jactemos de decir como los pelagianos que nos bastó nuestro esfuerzo, sino como San Pablo diría, me basta tu gracia, y no apartar la mirada de Dios. Tener presente que Jesús desea ser amado por nosotros. De hecho, Jesús lo dice, ¿no? Es lectura de hoy. Escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, ¿sí? Con todo tu corazón, tu alma y tu mente, y con toda tu fuerza. Esto, algunas traducciones bíblicas dice con todo tu ser, ¿no? En otras dice con toda tu fuerza, con toda su fuerza. Y esto pues viene en Marcos 12, del 29 al 30. Yo le preguntaba, ay, pues, ¿cómo quieres que te amemos? Yo no les compartí en Pentecostés que me tocó el don de piedad, pero con estas pautas me doy cuenta de que hay que saber discernir que ciertamente es agradable para Dios sentir que lo amamos, sentir que estamos enamorados de Él. Esa parte del don de piedad que hace que nos rueden las lágrimas de emoción ante su presencia, no es suficiente. Claudia, tienes que encarnar mi palabra con los viene que tanto te incomodan, con las personas que dices que se gastan el dinero en drogas. Ámame los necesitados y no los juzgues. Eso me toca a mí. Así le entendía. No podemos decir que amamos a Dios y luego no ayudar a los necesitados con un pretexto subjetivo, ¿no? Según nuestro razonamiento. Las obras de misericordia nos van a ayudar a amar a Dios en el prójimo,
Pues porque amarle a Dios con un bello sentimiento de piedad, pues no es suficiente. Entonces, pues la palabra vive y dentro de ella existe un Jesús ilusionado, ¿no? Me imagino un enamorado que corre a preparar una habitación en la casa de su padre para esperarnos. Entonces a cada uno de nosotros nos corresponde en oración meditar qué tenemos que hacer para llegar a esas habitaciones. Con todo esto, pues podríamos concluir con dos cosas. La primera sería estar recordando constantemente las cosas del cielo en el corazón, porque a pesar de que parezca que la iglesia se derrumba, el corazón vivo de Jesús está en el centro y ahí permanece porque Él lo prometió todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Y hay que creerle y hay que permanecer en Él si no queremos terminar 20 años en adulterio. Y bueno, pues el paso número 2 del siguiente punto sería tomar conciencia de los 3 significados de la palabra, ¿no? Para meditar ahorita que nos desconectemos, pues yo anotaría las siguientes preguntas para meditarlas. ¿Cómo estoy aprovechando a Jesús vivo en la Eucaristía? ¿Cómo estoy aprovechando a Jesús vivo en su palabra? ¿Y qué palabras salen de mi boca cuando hablo con mi prójimo? Y pues por mi parte es todo. Amén, ¿no? Y que Dios nos ayude a amarle como Él quiere. Y amén. Hijo Espíritu Santo. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Dejar ahora en este ya momento que nos toca ahorita, pues simplemente quedarnos con esta pregunta que nos acaba de hacer Claudia para adentrarnos en todo este maravilloso misterio de la palabra de Dios que viene mismo a abrazarnos, como nos decía Claudia, todo un Dios enamorado que dice, déjame entrar y todo lo que tú no puedes, yo lo voy a hacer, te basta mi gracia. Entonces nos vemos, primero Dios, el jueves, a la misma hora y por el mismo canal.